Vente, mi hermano, por favor. Bueno, vamos a hablar de esta clase de todo lo que tiene que ver con la autoridad de la Biblia, porque la Biblia es la autoridad suprema y, pues algunos conceptos de por qué la Biblia es la autoridad. Entonces, esto nos lleva a una pregunta y es, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? La autoridad de la Biblia surge pues de la misma autoridad de Dios, ya que si Dios es la máxima autoridad, su palabra debe ser también pues la máxima autoridad. Por lo tanto, toda palabra de la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que nosotros leemos se debe considerar como palabra de Dios. No hay parte de la Biblia que no sea inspirada por Dios, incluyendo, por ejemplo, los libros poéticos o sapiensales que también se llaman, así como nos lo hace saber Hechos capítulo 1, verso 20, que dice el apóstol Pablo hablando sobre de reponer el cargo que había dejado Judas después de suicidarse. Él dice, así está escrito en el libro de los Salmos. Eso nos hace pensar que, o Pablo o Pedro nos muestra que todos los libros, aunque sean poéticos, sean canciones, eh, proverbios, son considerados palabra de Dios, inspiración divina. Incluso el historiador y médico Lucas no estuvo presente, por ejemplo, en los acontecimientos de la vida de Jesús. Sin embargo, Dios le inspiró en el trabajo de investigación a decir toda la verdad concerniente a lo que a Dios se refiere, y esto también es considerado palabra de Dios. Como le digo, pues aunque este escritor Lucas no fue un autor presente, eh, sin embargo, pues Dios le inspiró a hacer una investigación profunda y es uno de los evangelios que más nos da detalles sobre lo ocurrente pues alrededor de la vida de Jesús y de Jesús mismo. Y esto es inspirado por Dios. Uno puede decir que Dios inspiró a Lucas a hacer ese trabajo de investigación para que lo plasmara en el Evangelio. La Biblia es autotestiguada. Eso quiere decir que ella da testimonio de sí misma. Siendo que la Biblia es la máxima autoridad, no podemos contradecirla ni con la ciencia ni con nuestro intelecto. No creer o desobedecer a las escrituras es no creer y desobedecer a Dios mismo. El carácter de la Biblia es el carácter de Dios mismo, así que como Dios es eterno, su palabra, o sea, la Biblia, es eterna. Esto no lo respaldo con Isaías 40:28. Asimismo, Dios es verdadero en su palabra. Si Dios es verdad, como Él lo afirmó, su palabra es verdadera. Nos lo dice Marcos 24:35. Y así como Dios no puede mentir, que nos dice Santiago, tampoco su palabra puede ser una mentira. O sea, lo que damos por sentado que todas las palabras de la Biblia son verdaderas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y estos mismos atributos pueden ser aplicados a la Biblia. El mismo Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, como vemos, la Biblia se autoatestigua a sí mismo y la máxima autoridad de la Biblia se puede verificar básicamente por dos tipos de fuentes que las podemos clasificar en primarias y secundarias. Y bueno, como secundarias tomé tres, que son las pruebas racionales, que básicamente las pruebas racionales son todas las que se alcanzan a observar en los textos de la escritura por los hechos de la historia, en la cual nos apoyamos. eh, y estas pues se subdividen en dos más, que son los descubrimientos arqueológicos y las pruebas cumplidas. Y una tercera que encontré al final, que es el impacto existencial. Pues para no entrar en detalles en la explicación de estos tres puntos que son las fuentes secundarias,
La voy a resumir y es que cuando uno revisa la arqueología, pues estudiando las pruebas de la Biblia, son abrumadoras, tanto las geográficas como los lugares, las ciudades, los personajes o eventos históricos reconstruidos a través de las pruebas. Y ya que la arqueología no solamente nos ha ayudado a entender muchas cosas, sino también a reconstruir el mismo texto bíblico, entre ellos pues el uso de los idiomas y otras muchas cosas más que pues son bastante amplias para no explicarlas. Pero en cuanto a las profecías cumplidas, también son muchísimas. Uno puede tomar las profecías de Daniel, puede tomar las profecías de Puede Jeremías tomar las profecías de Jeremías. o las de Isaías o las de Pablo, entre otras. Entonces, pues tampoco quiero entrar en detalles de esas profecías, pero pues las profecías también son fuentes por las cuales se puede verificar la autoridad de la Biblia. Lo que da cuenta que la Biblia no es solamente autoridad para los cristianos, sino que es la autoridad para el mundo en general, todo el mundo entero, porque todo el mundo será juzgado conforme a la palabra de Dios. Eso nos dijo Pablo en Romanos capítulo 2, verso 16. Básicamente, si usted cree en Dios, pero no cree en la Biblia, como dijo un amigo, está en las puertas del horno. Entonces, eh, hablando pues del último punto de las fuentes secundarias, que es el impacto existencial eh, que genera o que produce la Biblia en el interior de las personas a nivel emocional y a nivel práctico. Si bien el cambio producido en las personas es bueno, aún así queda libre pues a su libre albedrío de negar o no la Biblia o la palabra de Dios. Digamos que Dios, a pesar de todo eso, le da ese libre albedrío al hombre. Pero el impacto existencial es una fuente por las cuales se puede comprobar la autoridad de la Biblia. Y pues para hablar solamente un poquito de las fuentes primarias, es básicamente el cambio producido en las personas. Cada uno tiene un testimonio diferente porque Dios a cada persona le aborda conforme a su personalidad. Básicamente no hay dos testimonios iguales. Podrán ser parecidos, pero no iguales. Es la obra del Espíritu Santo. Estaba leyendo eh, un artículo, bueno, un libro, una declaración, así se llama, la Declaración de Fe de Westminster, que Westminster es una ciudad en el Reino Unido en donde se produjo esta declaración y está basado en la doctrina de Juan Calvino. Yo saqué aquí un recorte de lo que dice y lo puse como apoyo para la fuente primaria. El capítulo 1, este libro, esta declaración de fe la pueden encontrar en internet, se puede descargar si les interesa de pronto leerlo. En el capítulo 1 y el punto 5 que habla sobre las Sagradas Escrituras, dice así: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, constituye un argumento por los cuales ellas se evidencia abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios. El carácter celestial es su contenido, la eficacia y su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, dar gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación del ser humano, las otras muchas incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra seguridad es su infalible verdad y su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante y con la palabra. Esto es lo que dice pues la declaración de fe de Westminster y básicamente lo que quiere decir es que aunque la Biblia sea perfecta, no entendemos el mensaje celestial si no lo valoramos porque estamos muertos espiritualmente. Debemos recibir la vida del Espíritu Santo para entender toda la verdad completa de Dios.
Y eso pues también lo habla Pablo en Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10, y Primera de Corintios 2:14, que nos dice que el hombre carnal no entiende lo espiritual. En un mundo sin pecado lo entenderíamos a la primera escucha, pero este mundo caído está ajeno a la palabra de Dios y pues por eso es necesario que Dios se nos revele y nos dé un corazón nuevo, y para ello necesitamos nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, y la historia la encuentra del versículo 1 al versículo 5. Con naturaleza espiritual, que sea el mismo Espíritu Santo que nos convenza de nuestros pecados, justicia y juicio, y que la Biblia, de que la Biblia es la obra del Espíritu Santo, eh, hablando de fuentes primarias, uno la puede subdividir en tres partes, y es que nos hace receptivos a la autoridad de la Biblia, nos convence de la veracidad de la Biblia y nos capacita para entender la Biblia. Encontré un pasaje de la Biblia en Ezequiel 36, 26 y 27 que, aunque Ezequiel es del Antiguo Testamento, resume muy bien la obra del Espíritu Santo. Dice así, como les digo, Ezequiel 36, 26 y 27, dice: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos, observando y cumpliendo mis leyes. Esto nos dice Ezequiel. Me pareció muy llamativo porque, aunque, como les dije, pues es del Antiguo Testamento, resume muy bien pues la obra del Espíritu Santo en el creyente. Pues básicamente, en resumen, se puede uno quedar horas intentando convencer a alguien que la Biblia es la palabra de Dios, pero si usted no se acerca a Jesucristo en arrepentimiento y fe para reconocer que Él es Dios y la Biblia es su palabra, no se le abrirá el entendimiento. Eso nos lo dice también Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Mano, ¿me regala la segunda diapositiva, por favor? Listo, venga. Em, Hablando sobre los fundamentos de la autoridad de la Biblia, las escrituras es la forma en que Cristo ejerce su señorío sobre nosotros. Un señor está en la autoridad para expedir un mandamiento, ley o ordenanzas u órdenes. Si no puede apelar a la Biblia como la palabra de su Señor, ¿de dónde va uno a sacar la guía para la vida? Si uno que cree que Cristo habla a través de la iglesia, también debe entender que la iglesia es guiada por la Biblia. Con todo ello, no quiere decir que la iglesia tiene la misma autoridad que la Biblia. Los decretos eclesiásticos cambian, pero la palabra de Dios no. Como les dije, pues eh, nombrando la confesión de fe de Westminster, me parece que reproduce fielmente la enseñanza de las escrituras, pero no creo que la confesión de Westminster sea inerrada o infalible o inerrante. Esto lo digo porque en muy pocas ocasiones se puede encontrar la verdad de Dios fuera de la Biblia. Básicamente uno encuentra la verdad de Dios es en la Biblia únicamente. Hermano, ¿me regala la siguiente, por favor? Y hablando de la autoridad divina, tomé como texto 2 Timoteo 3:16, que nos habla de la inspiración de la Biblia, que fue plenamente inspirada por Dios. Y eso quiere decir todo, ¿no? Desde Génesis al Apocalipsis. Y todo fue registrado por la voluntad de Dios. Eh, Pedro, en su segundo libro, en el verso 20-21, dice que todo lo escrito nos es útil. Pedro capítulo 2, verso 20 dice así: 20 dice: ustedes en cambio tienen el Espíritu que viene de Dios y lo saben todo. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad.
Entonces, aquí nos dice que todo, básicamente que todo lo que se escribió en la Biblia nos es útil a nosotros y que conocemos la verdad. La autoridad es indiscutiblemente divina, la autoridad de la Biblia es sin discusión divina, pero Dios no anuló la personalidad de los autores, por lo cual cada escritor tiene una manera diferente de expresarse, o mejor, de expresar el mensaje divino a sus oyentes o lectores. Esta forma de dejar expresar al hombre como hombre no muestra al hombre como un objeto simplemente que Dios haya usado, como, como si lo hubiera usado su autoridad para cogerlo como un objeto, sino que le dio como esa libertad de ser un coayudante de Dios, un aliado, porque el mensaje debe ser entendido con sentido humano. Si Dios hubiera dejado que un ángel nos escribiera el mensaje bíblico, probablemente no lo entenderíamos. Yo siempre he ejemplificado esto que como por ejemplo que hay un hormiguero y que está a punto de caerle un tanque de agua encima y siempre doy el mismo ejemplo porque lo leí creo que en un libro de Josh McDowell y él dice que supongamos que usted quiere darle el mensaje a las hormigas de que le va a caer un tanque de agua encima, pero usted no sabe cómo dárselo. Si usted se lo da con su idioma, por más de que las grite, ellas no le van a entender. Tiene que hablar el idioma de ellas, de las hormigas, para que ellas comprendan el mensaje. Lo mismo hizo Dios. Dios permitió que el ser humano eh, lo explicara con sus propias palabras, eh, como mejor le pareciera. Por ejemplo, eh, David nos lo explicó o nos mostró el mensaje de Dios a través de, de sus canciones y de sus oraciones, porque David era un cantautor. Entonces Dios como que Dios le permitió usar su manera de pensar y de expresarse, que era de manera poética, y así lo hizo él, independientemente de la situación que estuviera viviendo, buena o mala. Uno lee y pues David se expresa de forma poética. Entonces, lo mismo le pasaba a, a- a las hormigas. Para que la hormiga le entienda, usted tiene que explicarles en el idioma hormiga. Y Dios permite que nosotros entendamos a través de esta forma. El mensaje es divino, pero la forma en que los escritores de la Biblia lo expusieron fue como conforme a sus cualidades. Es como hoy en día, de la misma manera, Dios usa a los predicadores. El mensaje es divino, pero la forma de expresarlo sigue siendo humana. Entonces, cada predicador tiene una forma de explicarlo o de enseñarlo, pero el mensaje sigue siendo divino, independientemente de cómo lo exprese el predicador. Dios dio el mensaje a hombres y lo expresado por estos hombres es palabra de Dios, ¿sí? Mm, pero el mensaje no debe ser tomado únicamente de forma emocional, sino que el mensaje debe ser de forma reflexiva. La inspiración sigue siendo divina. La autoridad de la Biblia es sobrenatural, que produce efectos mediante la acción del Espíritu Santo, porque esta palabra leída o escuchada produce fe. El efecto de la conversión de una persona no sea solo por la oración por esa persona, sino que digamos que, por ejemplo, uno no puede estar ore y ore y ore y ore por una persona para que se convierta si realmente no escucha la palabra de Dios. Una persona para que se convierta tiene que leer y escuchar la palabra de Dios. Si yo oro, por ejemplo, por mi jefe para que se convierta todos los días, pero nunca le predico, pues probablemente nunca se convierta, porque la palabra para que surja un efecto eh, hay que, hay que darla a conocer. Em, pues, la palabra de Dios, por el mismo hecho de ser palabra de Dios, debe ser creída.
No, uno no necesita, o la palabra de Dios no necesita argumentos o testimonios externos de personas o de comunidades, porque ella es infalible, sin errores, no tiene malas interpretaciones, sino, o mejor dicho, las malas interpretaciones son por parte del lector, no por parte de la Biblia. La Biblia no tiene errores, sino malas interpretaciones. La palabra de Dios nos refleja los atributos de Dios. Esto por dos motivos. Uno, pues para mostrarnos las capacidades de Dios. Y la segunda, para ver cómo Dios nos comparte algunos de sus atributos y parecernos más a Él. Eh, por ejemplo, digamos que la Biblia nos muestra como autoridad divina los atributos de Dios. Y hay dos tipos de atributos, los morales, bueno, yo le llamo morales, que son los que Dios comparte con el hombre, y los absolutos, que son los que únicamente pertenecen a Dios. Bueno, ahorita de pronto les profundizo más en eso de los atributos, pero a lo que voy pues es a la inspiración de momento de la inspiración divina de la Biblia. La Biblia muestra dos tipos de evidencia para la autoridad, la interna y la externa. Y la interna, pues son los profetas que se encargaron de aclarar que lo que decían no eran sus ideas ni sus conclusiones. Normalmente cuando uno lee en el Antiguo Testamento dice, así dice el Señor, o el Señor ha dicho, o palabra de Jehová. Y Jesús y los apóstoles tomaron como palabra de Dios aquellas palabras. Y en cuanto a la evidencia externa, están los cambios que tienen las personas al contacto con la palabra de Dios. Poner en duda la palabra de Dios es dudar de Dios directamente. Por ejemplo, los milagros no se pueden explicar. Se pueden razonar de pronto, pero un milagro no se puede explicar. Realmente si se explica un milagro, deja de ser milagro. Entonces, esto es la inspiración divina de la Biblia. Me regala la siguiente, hermano, de la revelación de Dios. La Biblia es revelada por Dios. La Biblia es la verdad revelada, eso nos lo dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, que Dios habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos, pues ahora nos habla a través de su Hijo. Dios ha revelado la verdad en la Biblia para el hombre. Primero le habló a los padres o patriarcas y a través de profetas habló, profetas como David, por ejemplo, entre otros. Pero porque uno a veces no tiene a David como profeta y David habló muchas profecías que se vinieron cumpliendo luego. Eh, Habló en muchas porciones dentro del Antiguo Testamento. Dios les habló de muchas maneras, como pues trayendo a colación el texto de Hebreos. Habló a través de visiones, habló a través de palabras directas, de forma escrita, por teofanías o apariciones. Habló a través de relámpagos, de truenos, de una zarza, incluso a través de una mula habló. Y bueno, a través de muchas formas. De parte de Dios, pues hubieron muchos iluminados pues, que fueron a llevar el mensaje de Dios. Digamos, yo puse iluminados porque es que no todos los escritores estuvieron como inspirados todo el tiempo, ¿sí? Eh, yo estaba leyendo un poco sobre la vida de Pablo y Pablo al parecer le escribió cuatro cartas a los corintios, pero dos de ellas no aparecen en el Nuevo Testamento o en nuestra Biblia porque no son inspiradas por Dios, dos sí. Entonces, por eso puse como iluminados porque era inspirados en determinados momentos para hacer cierta,
cierta actividad o dar cierto mensaje. Entonces, no era que estuvieran toda la vida inspirados o todo el tiempo, sino únicamente como por chispazos, diría yo, o, o por lapsos de tiempo. Hoy en día, pues Jesucristo o Dios nos habla a través de Jesucristo. Em, ¿Cómo? Pues con los registros de los testamentos y las epístolas, hablando de la importancia de Jesucristo para el presente y para el futuro. Así que Dios, para revelarse al hombre, se inspiró, por decirlo de alguna manera, y a través de un proceso con Dios se inspiraron los hombres. Eso también lo tomé de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Literalmente uno podría decir que fueron llevados por el Espíritu Santo, pero pues no llevados, digamos, en desplazamiento, sino dejándose pues a usar de Dios para recibir la palabra de Dios. Pedro aclara que ninguna escritura viene de inspiración humana ni de interpretación humana. El origen es divino para los hombres humanos, por lo cual cualquier ser humano que se acerque a las escrituras las comprenderá, aunque sea de forma básica, pero nadie trajo la profecía por voluntad humana. Eso también nos lo dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Los hombres y la iglesia que realizaron el canon o que lo establecieron fueron guiados por el Espíritu Santo, fueron guiados para saber cuáles eran los libros inspirados por el Espíritu de Dios. Fue Dios quien nos dio el canon incluso antes de que la iglesia los afirmara como inspirados. Es, por ejemplo, como la gravedad estaba antes de Newton, antes de que Newton la descubriera. Eh, no nos dio Newton la gravedad, solo la reconoció. Asimismo pasó en el canon y la iglesia. Dios nos dio el canon, la iglesia lo que hizo fue reconocerlo, no que la iglesia nos haya dado el canon a nosotros o el canon para estableciendo qué libros eran inspirados y qué no. La iglesia lo reconoció, pero ya estaba dado por Dios desde antes. Lo que decía, pues ningún escritor bíblico es inspirado de manera general. Hay palabras inspiradas, digamos que no hombres inspirados todo el tiempo, ¿sí? Como le digo, de pronto eh, Moisés escribiría otras cosas, pero pues solamente quedaron inspirados 5 libros. ¿Ve? A lo que voy es que por el hecho de ser un escritor bíblico, no quiere decir que todo lo que haya escrito haya sido inspirado por Dios. Hay cosas que de pronto no fueron inspiradas por Dios. Así que de pronto si usted encuentra el Evangelio de Pablo, mm, pues no, es un apócrifo, porque no es inspirado por Dios. En el canon únicamente quedaron los libros inspirados por Dios. Por eso mismo, solo en la Biblia aparecen los libros inspirados por Dios, no más. Isaías, David y todos los demás no eran todo el tiempo inspirados, pero Dios los usó en su momento para llevar el mensaje de Dios. Y los que tienen el Espíritu de Dios saben que esas son palabras de Dios. Cuando uno lee la Biblia, sabe o uno siente que eso es palabra de Dios, eso es inspiración divina. Si la escritura fuera humana, o por ejemplo, si lo hubiera escrito un ser humano, no hubiera escrito un libro que condenara a los hombres. Lo hubiera escrito acerca de sí mismo, o para exaltarse a sí mismo, no a condenarse a sí mismo. En cambio, pues eso sí, sí lo dice la Biblia. La Biblia nos muestra una condenación por desobediencia. Como dato curioso, vi que en la Biblia aparecen 4000 veces que esta es la palabra de Dios. Entonces, si usted escribiera algo
que asegurara ser la palabra de Dios, usted, o si yo escribiera algo y dijera, esto es palabra de Dios, me vería en la obligación de convencer a los lectores o a los oyentes de que es palabra de Dios y más si yo no tengo ninguna preparación académica. Sin embargo, ningún escritor bíblico intentó justificarse. eh, eh, es como si estuvieran fuera de sí mismos. Y la mayoría de los escritores bíblicos no tienen preparación académica como tal. Muy pocos de los escritores bíblicos son preparados. Uno puede resaltar de pronto a Lucas, a Moisés, no, Salomón, Pablo, algunos escritores sí, pero de 40 la mayoría no tienen una preparación académica. Y mirando, solo Moisés escribió 680 veces que estaba escribiendo la palabra de Dios. Los libros proféticos tienen 1207 veces esta misma afirmación. Los libros históricos tienen 418 veces la misma afirmación. Los libros poéticos tienen casi 200 veces esta afirmación. ¿De qué? De que están escribiendo la palabra de Dios. Pareciera que que el escritor no tuviera conciencia personal de eso. 320 veces los personajes del Nuevo Testamento nombran al Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento también parece que estuvieran inconscientes al redactar las cartas, porque Pablo afirma que la ley es justa y buena. Judas cita a Pedro como escritura inspirada por Dios y Pedro cita a Pablo como escritura inspirada por Dios. Y Juan se cita a sí mismo como escritura inspirada por Dios. Él dice, a las iglesias que oigan lo que el Espíritu dice. Entonces, Juan sabía que eso fue una inspiración divina, que no fue que él lo quisiera escribir, sino que una revelación que Dios le dio. En los tiempos de Samuel, uno lee, cuando antecitos de nacer Samuel, uno lee el primer capítulo y nos muestra que era raro por aquellos días la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos reconocían cuando era o cuando había palabra de Dios y cuando no. Moisés dice, Dios le dijo a Moisés, ve, cuando se le apareció en la zarza, dice, ve y yo estaré en tu boca. Ahí no le dice que yo estaré en tu mente, como si Dios usara la boca como instrumento de los seres humanos. Samuel dice, habla que tu siervo escucha. Es una manera de comunicarse Dios o de transmitir el mensaje Dios a Samuel a través de una voz. Dios nunca le quitó la manera de razonar, de escribir o de explicar a los escritores, solo le ponía como las palabras en la boca, pero ellos lo explicaban como podía, de acuerdo a sus capacidades. Entonces, eh, Dios se las revelaba, pero, pero ellos la expresaban como ellos podían, de acuerdo a su capacidad de expresarse. Cuando hablamos de la Biblia no hablamos de ideas de Dios, sino de toda la palabra de Dios que es pura. No son ideas que están como flotando. Realmente la palabra de Dios es un milagro muy profundo. Eso nos lo dice pues la primera carta de Pedro capítulo 1 verso 10 y 11 y que la salvación es el tema principal de la Biblia. La revelación del nombre de Dios el nombre de Dios en la Biblia es progresiva. Eso ya lo van a ver cuando vean unicidad. Eh, pero conforme a los eventos y el tiempo, Dios se fue revelando al hombre de forma progresiva. En cuanto a las profecías, que también fue revelación de Dios, ahí podemos ver la autoridad y y eso es otra forma de Dios mostrarse, Dios revelarse, y pues ni qué decir, como le digo, de los atributos divinos. En las profecías vemos cómo Dios tiene autoridad sobre las naciones completas.
como por ejemplo, um, Isaías capítulo 45, verso del 1 al 7, uno se puede dar cuenta que Dios le hace un llamado a Ciro muchísimo antes de que Ciro fuera a aparecer. Entonces, en las profecías vemos cómo Dios se revela al hombre, revela su palabra al hombre. Y en cuanto a los atributos, pues nos muestra y comparte de ellos. Por ejemplo, hay atributos que son absolutos y pertenecen a Dios únicamente y que no son compartidos. Digamos que ningún ángel o ni Satanás tiene un atributo absoluto de Dios. Por ejemplo, cuando nació Jesús y Herodes lo manda a matar y ellos se van para Egipto, digamos que llegó Satanás en este gobernante y no supo dónde estaba Jesús y pues al no saber lo que hizo fue que mató todos los niños menores de 2 años. Si él fuera omnisciente, si tuviera ese atributo absoluto de Dios, hubiera sabido que Jesús no estaba ahí. Pero pues como pueden darse cuenta, eso es un atributo absoluto de Dios. Nadie puede tener ese atributo que no es compartido. Mientras que otros atributos como la santidad o la verdad, Dios sí las comparte con el ser humano. Entonces, por eso le decía que yo he dividido los atributos en dos formas, que unos son los morales, que son los que Dios comparte, y pues los absolutos que, como su nombre lo dice, pertenecen únicamente a Dios. No se pueden compartir. Mano, me regala la siguiente, por favor. Bueno, la Biblia es exenta de errores. Pues nada, apelando a la inspiración divina, la Biblia es sin errores e incapaz de engañar, por lo cual es la regla perfecta de fe y de conducta para los seres humanos, completamente confiable en todo lo que la Biblia enseña. La Biblia no posee errores ni aún en sus traducciones. Digamos que a uno, cuando de pronto estudia un poquito sobre eh, errores ortográficos en la Biblia, en las traducciones a veces lo que tienen son temas diferentes de cultura, pero no posee errores la Biblia como tal. Se conserva la verdad esencial de Dios en sus páginas. La Biblia no decepciona en su propósito ya que tiene el Espíritu de Dios. Si Dios se quedara en las páginas de un libro antiguo, realmente no nos serviría creer en él, pero realmente Dios no se quedó en las páginas de la Biblia. Aunque sentimos su espíritu al leerlo, Dios está aquí y ahora. Si ya lo necesitamos, ya está aquí disponible. Entonces, el espíritu de Dios está aquí. El propósito de, de Dios y de la Biblia eh, están vigentes, ¿sí? Entonces uno puede decirle confiadamente que la Biblia está exenta de errores. El mismo Jesús citaba las escrituras porque sabía que era la verdad absoluta, lo que demuestra que la palabra de Dios no pierde confiabilidad con el paso del tiempo. Eso nos lo dice Salmos 119:89 y Mateo 24:35. También nos cita que la Biblia es una verdad absoluta. Regáleme la siguiente, mi hermano, por favor. Hablando de la suficiencia de la Biblia es la revelación final para el ser humano, eh, lo que nos indica que lo que está es completo para la salvación, la santificación y la vida cristiana. Es suficiente como guía de fe, de conducta, y contiene la información suficiente o completa para conocer a Dios sin revelaciones adicionales, sin sueños, sin tratar de interpretar la Biblia de otra forma, sin nada adicional. Entonces, es suficiente la Biblia, no necesita
más argumentos. La Biblia contiene todo lo necesario para dotar a los seres humanos a toda buena obra, como nos lo dice Timoteo, capítulo 3, verso 17, enseñando a los hombres que solo a través de la Biblia se puede llegar a un varón perfecto. La Biblia es imposible de ser mejorada. Sus estándares para la vida son los mismos que tuvieron para los antiguos que para nosotros hoy en día, porque es suficiente. No carece de nada, no le falta nada. Es la regla esencial para todos los hombres. La Biblia es suficiente para transformar una conducta de vida porque cambia al ser humano desde adentro. No, como no lo puede hacer, por ejemplo, la psicología o ninguna ciencia conocida. Realmente la psicología trata problemas, pero pues muy superficiales, pero la Biblia toca como las fibras del alma y desde allí comienza el cambio que se va exteriorizando. La Biblia no solo nos alumbra el camino, como dice el Salmo 119, 105, sino que aparte de alumbrarnos el camino, nos traza el camino. Entonces, eh, eso nos demuestra que la Biblia es suficiente realmente para los cristianos, bueno, para los seres humanos en general. Y regáleme la otra diapositiva, hermano, que es la norma suprema de la Biblia. Como norma suprema de la Biblia se debe de obedecer y como dijo un predicador, no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, sino lo que sí entiendo. Si la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado y punto. Aunque la sociedad lo acepte, aunque la sociedad lo apruebe y saque leyes a favor, igualmente sigue siendo pecado. Si sin la palabra de Dios no podríamos descubrir lo que Dios nos quiere decir y perderíamos la ruta de conexión que tenemos con Dios. Sin la Biblia y su regla suprema solo podríamos filosofar. Eh, por eso Pablo recalca a Timoteo, pero tú resiste a los falsos maestros, le dicen en algún momento, recordando de quién has aprendido, porque esa norma suprema es la que nos da la salvación. La norma suprema de la Biblia se debe mantener porque es un manual para que Dios lleve a cabo la tarea propuesta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Y pues a través de esta autoridad de la Biblia hemos aprendido que se puede reprender un demonio o que se puede, cómo se puede conducir una comunidad cristiana o cómo pues se puede enseñar la palabra de Dios a través de esta norma. David escribió el Salmo 19 y, y yo lo estaba leyendo esta tarde y me pareció bastante interesante porque lo que escribe David en el Salmo 19 es como si fuera una profecía futura, algo que para el tiempo de David era difícil de comprender, porque David no tenía sino solamente la ley escrita por Moisés. David no tenía la vida de David, apenas la estaba viviendo. Y él escribe, entre todas las cosas que escribe el Salmo 19, dice, por toda la tierra salió su voz, como hablando de una profecía futura de la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema para fundamentar una doctrina cristiana. Ninguna revelación humana o sobrehumana la puede cambiar. Pablo dijo, si aún un ángel se les aparece y les da una doctrina diferente a la ya enseñada, que sea anatema, que significa un excomulgado o un maldito. A eso le pone Pablo que aparte de la doctrina basada en la palabra de Dios, ninguna doctrina diferente se debe enseñar ni aprender. Y ninguna tradición antigua ni moderna puede modificar la doctrina bíblica. Es más, ni siquiera se puede tener una doctrina como cultura en la iglesia.
para eso se hizo un canon. Digo esto porque de pronto uno dice, no, yo sí soy cristiano, pero pues tengo como libros inspirados también, no sé, a Tobías o otros libros de la Biblia, entonces, o los Macabeos, o qué sé yo. Entonces, mm, no se puede modificar la doctrina bíblica, ¿sí? Entonces, eso lo digo en base a que no, la doctrina cristiana, la doctrina basada en la Biblia, no se puede editar, no se puede modificar, ya está establecida por Dios y no se puede, como dijo Pablo, ni aun un ángel que se les aparezca a cambiar esta doctrina, no la acepten. Como dijo Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, verso 12, dice, por tanto, siempre les recordaré estas cosas, aunque ya sepan y estén afianzados en la verdad que ahora poseen, pienso que es mi deber, mientras viva en este mundo, mantenerlos alerta con mis consejos, pues sé que dentro de poco, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo. Así que me esforzaré para que después de mi partida puedan recordar continuamente todas estas cosas. Y con esto ya termino, mis hermanos, mis clases de introducción a la Biblia. Entonces, ya si de pronto hay preguntas acerca de la autoridad de la Biblia, bien, por mí, ojalá que todo les haya quedado claro. Mano David, Dios le bendiga, hermano Robinson. Eh, Quería pedirle un favor que escogiera dos estudiantes al azar y si les pudiera hacer una pregunta pues sencilla respecto de las tres clases, cuatro ya con esta, que es la finalidad. Solamente dos estudiantes al azar, por, hermano porque Robinson. ve. Una Ah, pregunta muy sencilla para ellos. una pregunta muy sencilla. Sí, señor. A ver, déjeme, yo miro a ver qué. Bueno, yo aquí tengo uno que yo mismo invité, al hermano Santiago. Em, Voy a por aquí a poner algo que yo les pueda explicar. Hermano Santiago, ¿me escucha? No. Hermano Santiago, Dios le bendiga, ¿me escucha? Por aquí creo que Tranquilo, hermano Robinson, puede escoger otro estudiante. Adelante. tengo, dice por aquí alguien, A35 dice, tengo una pequeña duda. ¿Qué duda sería? No sé, yo lo veo como A35. No sé si usted lo ve. Lo mismo que usted, tengo una pequeña duda. Sí, Invito a Genis, si puede hacer la pregunta, hermana Genis. Puede abrir el micrófono y puede hacer la pregunta. Creo que más adelante dice la hermana Genis, mi hermano dice, amén, hermano, todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios. sí, sí, por supuesto. Todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios. Como les dije, no sé, creo que en la tercera clase eh, se hizo un canon para decidir qué libros eran realmente inspirados por Dios y cuáles deberían ser excluidos de la palabra de Dios. Mm,
digamos que no, no para que la iglesia siempre supo cuáles eran los libros inspirados por Dios realmente, sino que tenían que dejar un estándar y pues como una sola persona no puede decidir cuáles eran los que iban a quedar como inspirados y cuáles no. Entonces se hicieron varios concilios, diferentes personas, teólogos de bastante conocimiento, eh, y yo digo que más que conocimiento inspirados por Dios, para dejar establecido cuáles eran los libros inspirados por Dios. Entonces, eh, como les dije, pues desde antes de que existiera el canon establecido, ya la iglesia usaba los libros canónicos para, para sus cultos. Entonces, no es que la iglesia nos haya dado el canon, sino que el canon nos lo dio Dios y lo que hizo la iglesia fue reconocerlo. Amén, hermanos. Esa era la pequeña duda que tenía. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Hermano Robinson, hay un par de preguntas. Dice la hermana Gloria Cortés, dice, Dios les bendiga, quiero bueno, dice, pregunta, si toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿por qué Salomón habla? Todo tiene su tiempo, tiempo de bailar, también dice tiempo de matar. Dice, ¿a qué se refiere con matar o con bailar? Yo no me quiero mucho no me quiero meter a profundizar mucho eso, pero yo asumo que realmente en el tiempo bíblico había un tiempo en que se salía a la guerra. Los reyes en verano salían dos cosas, a fortalecer sus fronteras o a invadirlas. De hecho, aparece en el texto bíblico en el tiempo de David que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David no fue. Entonces, sí había un tiempo en que los reyes no peleaban y había un tiempo en que los reyes sí salían a pelear. Entonces, sí había un tiempo de guerra o de matar o de invadir o de ganar terrenos o recuperar ciudades. No era todo el tiempo pues viable para hacer una campaña militar, sino que había un tiempo específico en que los reyes salían a la guerra. No, no, eso es por cuestiones de clima sobre todo pues de la topografía del terreno, pero sí había un tiempo en que que los reyes salían a la guerra. No era que como que salieran, no, vamos a invadir un país así como sin planearlo. Había un momento en que los reyes salían a la guerra. Entonces sí había un tiempo de paz y sí había un tiempo de guerra. Mi hermano, hay una pregunta del hermano Juan David Jaramillo. Hermano Juan David Jaramillo, ¿usted sería tan amable de abrir el micrófono y hacer la pregunta? Adelante, mi hermano Juan David, sin miedo, no comemos gente acá. Dios les bendiga. Amén, hermano, ¿Sí? Dios ¿Me le bendiga. oyen? La pregunta es, ¿por qué muchas veces cuando conocemos la verdad y la hemos vivido y de alguna otra manera a veces retrocedemos en la fe, nos cuesta tanto creer y seguir firmes en la fe, aún conociendo la verdad y aún inclusive haberla vivido? O sea, inclusive habiendo tenido experiencias sobrenaturales o donde Dios confirmó, pero porque a veces nos llega como ese bloqueo mental donde ni para atrás ni para adelante, como que quedamos en un stand-by, y eso es muchas veces lo que muchos no se habla, porque a veces hay palabra que nos llega, pero porque a veces dudamos conociendo la verdad. Hermano, Dios le bendiga. Hermano Juan David dijo, ¿cierto? Mira, yo quiero pues responderle de una forma sencilla. Yo pienso que realmente pues, aunque el diablo no le puede leer a uno los pensamientos, todo lo que usted piensa, eso es conexión directa con Dios. Sin embargo, el diablo sí le puede meter a uno un mal pensamiento.
es como cuando usted va a hacer un negocio y alguien lo escucha y le dice, hermano, no haga ese negocio porque a un amigo le pasó que hizo el negocio y perdió toda la plata. No es que, hermano, el diablo, si de algo debo reconocer que el diablo es bueno, es en la constancia, que el diablo es muy constante. Entonces, el diablo está ahí siempre constante para hacerlo caer a uno y le puede meter una duda acerca de la veracidad de la Biblia, pero en realidad en la medida en que uno va estudiando la Biblia, más confianza le coge. Em, pero porque las experiencias van y vienen. Es como, por ejemplo, cuando de pronto a uno le nace un niño pequeño y es una experiencia que de pronto es agradable, pero con el paso del tiempo y los hijos crecen y eso, ya la experiencia como que se ha pasado y se olvida. O no se olvida del todo, no se le borra a uno la memoria, pero no tiene esa experiencia vivida en el momento que Pero se eso ya vivió. se podría denominar como una falta de fe, un enfriamiento de fe o un desenamoramiento. Hermano, es que yo de lo del desamoramiento, no, no, hermano, lo que pasa es que uno, mientras que sea un cristiano fiel, eh, no es que uno se desenamore de Dios. Lo que pasa es que uno va madurando, uno deja de ser tan emocionalista pero no es que si uno le es fiel a Dios, si uno realmente se mantiene como un cristiano fiel, yo pienso que lo que uno deja de pronto es la emocionalidad, pero uno sigue siendo un hijo de Dios y no es que se desenamore. En Cierto, o sea, cuanto es a la que, falta, o sea, bueno, o sea, lo que usted acaba de decir tiene mucha lógica. Cuando uno está en ese enamoramiento, todo lo quiere obedecer, tiene una ansiedad, tiene una emoción, tiene unas ganas de hacerlo, pero cuando está en ese emocionalismo, por decir así, pero cuando sale de él, como que es difícil aceptar ya esa salida de ese emocionalismo. no, pues es que, hermano, ser cristiano no tira ni la razón ni la inteligencia por la escalera. Realmente esas dos cosas no pasan, pero, o sea, a lo que voy es que no pienso yo que la duda sea por un desenamoramiento de parte de Dios o por una falta de fe, sino de conocimiento más bien. Porque si usted conociera bien lo que el texto le quiere decir, usted no lo dudaría, si me hago entender. Sí, es Si verdad. si Es uno verdad. lograra entender lo que Dios le está diciendo a través de la Biblia, uno lo comprendería mejor. Entonces, no pienso que sea una falta de fe ni de desenamoramiento, sino Sino más bien de apropiarnos sí, de él. es de conocimiento. Listo, ok, listo, me queda claro, muchísimas gracias. Bueno, mi hermano, espero haberle aclarado de verdad su duda. Amén, 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 y gracias. Bueno, mis hermanos, estaremos enviando al grupo la clase también grabada para algunos hermanos que me han escrito que han tenido inconvenientes para conectarse hoy. Entonces estaremos enviando, como siempre, el link donde puedan ver la clase. Eh, bueno, con la ayuda de Dios, para la semana que viene, ya entraremos ya a otro mes que viene, pero también entraremos entrando a otra materia que es unicidad y nombre. Entonces ya entraremos ya un poco más en cuanto a la palabra de Dios, lo que es en cuanto a doctrina. Entonces, esta materia que se está dando con el hermano Robinson es una materia que nos abre el panorama verdaderamente a convencernos nosotros que el libro, la palabra que nosotros leímos, no es un libro normal, es un libro inspirado por Dios de principio a fin y guiado por Dios. Muchas veces ni siquiera los escritores sabían esa experiencia que Dios estaba creando y toda esta historia que Dios estaba creando para nosotros, para poder recibir hoy lo que es la palabra de Dios. Así que mis hermanos, los invito a seguir adelante. En la Escuela de Discipulado Bíblico de Boyacá Real, el día de hoy pues quiere hacer pues eh, una entrega de un libro. Vamos a entregar este tomo que se encuentra acá. Se llama Descubre la Biblia.
Este tomo nos habla en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a los libros, la introducción, muy completo este tomo. Son 3 tomos. Ahí está tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Entonces, este libro, el primero, lo vamos a hacer, esta entrega al niño Nicolás Gutiérrez. Yo me voy a encargar personalmente de hacer esta entrega. Hermano, la escuela de discipulado va a hacer esta entrega. Y hay una hermana que ha estado pues también como todos muy juicioso, pero ha sido pues la primera hermana pues que se conecta y entra al enlace. Nuestra hermana Marcela Garcés. No sé si nuestra hermana Marcela Garcés puede prender la cámara, puede hablar. Le invito a nuestra hermana Marcela que me escriba más tarde a mi interno. Se le va a hacer la entrega, hermana Marcela, de este libro. Ahí está Nicolás. Nicolás, bueno, a Nicolás se le va a entregar el tomo 1 y a la hermana Marcela le vamos a entregar el tomo 2 a nuestra hermana Marcela. Entonces, mis Uno se lo puede hermanos, comprar al otro, ¿cierto? sí. Y bueno, con la ayuda de Dios yo sé pues que nos gustaría hacer este pues detalle a todos los hermanos, pero bueno, es una donación que se ha hecho por la parte de la escuela de discipulado. Y la idea es que podamos compartir ciertos materiales con ustedes en el nombre del Señor Jesús y que bueno, sea para gran bendición. Nuestra hermana Marcela Garcés, no sé si me puede escribir el interno o si puede hablar en estos momentos. Sí, pues bueno, para saber dónde es que no sé si no la tengo muy clara nuestra hermana Marcela Garcés, si es de Belarcasa o nos acompaña de otro distrito. Entonces, Amén, pastor. Dios les bendiga. Soy de Belalcázar. Es una bendición muy grande poder haberme ganado este libro. No, sorprendida. sí, bueno, qué bueno, hermana. Con la ayuda de Dios, pues estaremos haciéndole su entrega, la llegada Ay, del muchas libro. gracias. Y bueno, mis hermanos, pues a todos un abrazo, que Dios me les bendiga, les animo a seguir adelante con este estudio y bueno, más adelante pues Dios tiene cosas sorprendentes para nosotros y un abrazo y que tengan una feliz noche y Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente lunes con la ayuda de Dios. Amén, hermano Davis. Amén, Dios les bendiga.